Recording in progress. meteorismo. ¿Qué es el vómito? Es la expulsión de comida a través de diferentes mecanismos por la boca. ¿Cómo de diferentes mecanismos? Claro, para que suceda el vómito lo que sucede es que hay contracción muscular abdominal, apertura de la glotis, hay relajación del cardias y se expulsan los elementos que hay en el estómago. No son diferentes mecanismos, es un mecanismo que incluye una serie de, lo mismo que la tos, no es decir que es un diferente mecanismo, no, es un mecanismo, ¿no? El mecanismo de la tos, en realidad que es toda una especie de un reflejo. Así que el vómito tenemos que tener bien presente que debe ir precedido de algo que son las náuseas, más todo el cortejo de contractura de los músculos abdominales, del antiperitaltismo, digamos, de la hipersalivación, la arcada, la relajación del cardio y la expulsión por la boca del contenido gástrico, a través de eso, de ese mecanismo. Si no, sería un reflujo nomás. ¿No? El vómito. Bueno, después me dijeron náuseas. ¿Y las náuseas qué son? Es el mismo mecanismo, pero a glotis cerrada, por eso no se elimina el contenido. En realidad la náusea es una sensación fundamentalmente una sensación de malestar que es generado por algo externo o algo interno, ¿sí? Dentro de lo cual incluye de vuelta una serie de manifestaciones fisiopatológicas, el malestar, la hipersalivación y esa sensación como de arcada, que también forma parte del mecanismo del vómito, ¿no? ¿Qué otro síntoma más? Disfagia. Diarrea. Disfagia. Reflujo gastroesofágico. Melena. Entonces podemos comenzar con los síntomas altos y los síntomas bajos. Los síntomas altos ya nos queda la disfagia, que ya dijimos, que es la dificultad deglutoria, bueno, que tenemos varios mecanismos, digamos, ¿no? Y los síntomas bajos, ¿cuáles serían? Ahí encontramos bueno, el dolor abdominal, la diarrea. La melena, la proctorragia. Hematoquesia. La melena, la hematoquesia, la proctorragia, y nos quedó dentro de los síntomas altos la hematemesis, ¿no? Que va a ser motivo de la charla de hoy. Después nos quedarían... Bueno, Síndrome pilórico también puede ser, profe, alto. ¿Escucho qué? Síndrome pilórico, digo, también alto. Puede ser. Síndrome pilórico, pero eso no es un síntoma, no es una manifestación clínica, eso es un síndrome. Halitosis. La halitosis puede considerarse, sí. Bueno, y después nos quedaría la hematemesis. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de las hemorragias digestivas, ¿no? Y a modo de introducción, ¿no? Toda pérdida de sangre que viene del aparato digestivo, eso es hemorragia digestiva. Es una de las urgencias médicas más frecuentes en los hospitales generales, tiene una mortalidad entre el 5 y el 20% aproximadamente, y la mortalidad varía en función de diferentes factores, bueno, la edad, la pérdida, digamos, el volumen de la pérdida, la patología, el origen de la pérdida, y fundamentalmente patologías agregadas. Pero también hay algo que hay que tener en cuenta, que por ahí la ingesta de algunos fármacos predisponen o aumentan la mortalidad en los casos de hemorragia digestiva. Y según si se origina por arriba del ángulo de Treitz o por debajo del ángulo de Treitz, hablamos de hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja, ¿no? Bueno, la forma de presentación clínica de este cuadro, digamos, en realidad tiene muchos ribetes desde el punto de vista de la forma de presentación o el motivo de consulta inicial. Y ahora vamos a ir viendo de qué depende fundamentalmente. Bueno, entonces el sangrado puede ser la primera señal, ¿no?, de una enfermedad ulcerosa, ¿no?, o una gastritis erosiva, o una colitis, una enfermedad diverticular,
¿no? Puede ser la primera manifestación o puede manifestarse desde otro aspecto, con otros cuadros clínicos, digamos, ¿no? O puede ser una consecuencia evolutiva o una complicación de la misma. Es decir, una complicación, por ejemplo, de una úlcera. Una enfermedad ulcerosa o la gastropatía erosiva de pronto tiene pérdida de poco volumen de sangre durante mucho tiempo y la presentación es una anemia. Digamos, los sangrados crónicos se presentan con un síndrome anémico, ¿no? Y después habría que buscar la causa de la anemia fundamentalmente, ¿no? Y a veces, y en algunas circunstancias, por alguna intercurrencia orgánica o fisiopatológica, esa gastritis erosiva o la úlcera, o dada una arteria o algún capilar, y sangra con mayor volumen, y entonces aparece o la hematemesis, o la hematoquesia, o la melena, ¿no? Es decir, puede presentarse como por primera vez, o puede presentarse en la evolución de esta enfermedad, o a veces se presenta como un síndrome anémico, que serían otras de las manifestaciones clínicas de, por ejemplo, los sangrados digestivos. La gravedad de las hemorragias digestivas depende del volumen de sangre perdido, es decir, eso es la emergencia, ¿no? Por unidad de tiempo, no más que el tipo de lesión propiamente dicha, ¿no? Es decir, la gravedad de la hemorragia no es paralela a la gravedad de la causa. A veces una úlcera por consumo de aire, por un capilar de determinado diámetro, y va a producir una hemorragia que es muy grave, muy severa desde el punto de vista de la manifestación clínica inicial, pero resulta que una vez hecho la hemostasia del vaso sangrante, la recuperación es rápida, ¿no? Y las úlceras se curan en 48 horas, un poquito más, por el alto recambio que tiene el epitelio digestivo, ya puede estar reepitelizado y de pronto ya eso deja de ser el problema. Y por lo tanto, la gravedad es por la pérdida de sangre, no por la enfermedad que produjo la pérdida de sangre. Y otras veces, por ejemplo, los cáncer gástricos, por ejemplo, los linfomas gástricos, o las enfermedades, otro tipo de enfermedades inflamatorias intestinales, pierden poco volumen, y sin embargo la enfermedad en sí es seria. Es decir, que no tenemos que trazar un paralelismo entre la severidad de la hemorragia y la gravedad de la causa. Es decir, la lesión que compromete una arteria o una arteriola es más grave que la que compromete una vena o una vena, sin duda. Eso desde el punto de vista fisiopatológico es muy simple de entender. Después tenemos algo que siempre tenemos que tener presente al momento de evaluar una persona o un paciente que tiene como manifestación clínica hematemesis o melena o hematoquesia o alguna especie de sangrado intestinal. Es decir, la incertidumbre evolutiva y la eventualidad de un resangrado completan el perfil, digamos, de estas evoluciones. Bueno, en el concepto general podríamos decir que la hemorragia digestiva es toda pérdida de sangre intraluminal que tiene como origen el tubo digestivo. Desde el punto de vista de la clasificación, podemos clasificar de varios aspectos, ¿no? Podemos clasificar desde el punto de vista topográfico o desde el punto de vista evolutivo, ¿no? Desde el punto de vista topográfico habíamos dicho hemorragia digestiva alta y baja, ¿no? La hemorragia digestiva alta es la pérdida luminal por arriba del ángulo de Treis, o desde el esfínter esofágico superior hasta el ángulo de Treis. Y la hemorragia digestiva baja desde el ángulo de Treis hacia distal, digamos. Y después tenemos, dentro de la topografía, una hemorragia digestiva de origen oscuro. No podemos determinar cuál es el sitio del sangrado en líneas generales. Y desde el punto de vista evolutivo, la clasificación puede ser aguda o crónica, sin duda, ¿no? Una hemorragia aguda, una hemorragia de gran cantidad, ¿no? E importante velocidad de sangrado, es decir, se pierde mucho y rápido, ¿no? Y crónica es una hemorragia sostenida en el tiempo, prolongada, de menor cantidad y velocidad y capaz de permitir la compensación hemodinámica. Estas son las que se presentan como síndrome anémico, a veces con clínica de insuficiencia cardíaca, con clínica de sobrecarga de volumen,
palidez con una presión diferencial elevada, un pulso alto, es decir, un pulso amplio, una tensión diferencial elevada, amplia, y le revisamos, tiene multitación yugular, por ahí tolera poco el decúbito, se cansa, y tiene un hematocrito de 12%, es una hemoglobina alrededor de 6, de 5, y resulta que nunca vio que perdió sangre, nunca puso atención, y resulta que estaba perdiendo muy poco volumen durante mucho tiempo, y esa es la causa. Entonces hay que buscar, ¿no? Entonces, las hemorragias digestivas, nosotros vamos a detenernos en estas hemorragias digestivas, es decir, las hemorragias agudas, que es la que nos toca hoy, que fundamentalmente es de la emergencia. Las crónicas forman parte, que por ahí cuando vamos a estudiar la enfermedad ulceropéptica, la gastropatía erosiva, cuando vamos a estudiar las enfermedades inflamatorias, todo esto, los cánceres del tubo digestivo, la manifestación clínica es síndrome anémico y hay que estudiar el sitio del sangrado. Nosotros vamos a detenernos hoy de las hemorragias digestivas agudas, ¿no? La clasificación clínica, dijimos alta y baja, ¿no? Fíjense ustedes, la hemorragia digestiva alta, a su vez, tiene dos grupos, la que está relacionada con hipertensión portal y la que no está relacionada con hipertensión portal. Esto es importante, ¿no? La hemorragia digestiva alta aguda, ¿no? Dos grandes grupos, la que está relacionada con hipertensión portal y la no relacionada con hipertensión portal. La que está relacionada con hipertensión portal, el sitio del sangrado generalmente es una varice. Digo generalmente por no decirle siempre, porque una persona que tiene hipertensión portal y tiene varices también puede tener una úlcera sobre agregarse a alguna otra patología, pero si tiene varices y tiene hematemesis o tiene algún signo de sangrado digestivo alto, tenemos que buscar, tenemos que ver o tenemos que descartar que no sea la varice, porque el pronóstico de una persona que tiene una hemorragia digestiva alta relacionada a hipertensión portal y es la varice, el pronóstico es distinto a uno no relacionado a hipertensión portal, ¿no? Entonces, la hemorragia digestiva alta, no relacionada a hipertensión portal o relacionada a hipertensión portal, tiene como manifestación clínica la hematemesis, la melena o la hematoquesia. Es decir, para que aparezca hematoquesia en el marco de una hemorragia digestiva alta, el volumen del sangrado tiene que ser lo suficientemente importante, más de 600, 700 mililitros en corto tiempo, para que estimule el peristaltismo y aparezca la sangre. Si no, si es menor, o si son volúmenes menores y la sangre pasa más de 10 horas en el tubo digestivo, la manifestación clínica es la melena. ¿Sí? Acuérdense que cuando pasa más de 10 horas, 10 a 12 horas en el tubo digestivo, la sangre que salió desde el esófago o desde el estómago se presenta con unas heces negras, malolientes, que parecen, que se llama melena, y las heces tienen una consistencia así, parece una brea, digamos, ¿no? O si no, si se pierde más volumen en corto tiempo, la manifestación es una hematoquesia, acelera el tránsito intestinal y aparece la sangre roja, ¿no? Y después tenemos la hemorragia digestiva baja, que la presentación clínica es la hematoquesia. Raramente la hemorragia digestiva baja, es decir, la que ocurre por debajo del ángulo de Treitz, se presenta con melena, pero puede presentarse con melena en los casos de que sean sangrados, por ejemplo, yeyunales, ¿no? Por ahí a veces alguna patología yeyunal puede presentarse con melena, o si no, directamente pérdida de sangre roja a través del ano, ¿no? Sería la rectorragia. Todas ellas, cualquiera de las dos, pueden o no tener compromiso hemodinámico. Y esta es la clave en el manejo y en todo lo que nosotros debemos hacer con un paciente que tiene como manifestación clínica o hematemesis, o melena o hematoquesia, o rectorragia, ¿no? Que uno piensa que puede ser una hemorragia digestiva alta o baja, y lo primero que tenemos que valorar siempre es si tiene o no tiene compromiso hemodinámico. Esto es clave. ¿Cómo podemos nosotros
nosotros saber si una persona tiene o no tiene compromiso hemodinámico, y bueno, por algunas variables clínicas, que es lo que nosotros siempre tenemos que ir a buscar y tratar de resolver. Acuérdense que nosotros, es decir, las personas o los pacientes se mueren por alteraciones en la vía aérea, en la respiración, en la circulación, que son las cosas que, por lo cual nosotros más rápidamente nos morimos. Entonces, por ahí de eso viene, en eso se sustenta, digamos, el manejo en la emergencia del ABC. En las emergencias, no en las paradas, porque las paradas CDA, que es, si bien se puede asemejar mucho, hay una explicación clara de por qué es así en la parada cardiorrespiratoria, ¿no? Bueno, vamos a presentarnos un casito y después vamos a ir volviendo sobre este caso, tratando de tener como base, digamos, fundamental para discutir el estado de un paciente, ¿no? Entonces se trata de un varón de 50 años, consulta por melena de 48 de revolución, ¿sí? Esa es negra, 48 de revolución, consume 2 o 3 aspirinas por día hace varios meses, por algún dolor, alguna gastralgia o gonalgia, lo que sea, pero consume aspirina, no tiene antecedentes patológicos ni personales ni familiares, ¿no? Y en el examen físico está lúcido, orientado y en tiempo y espacio, palidez cutánea mucosa, extremidades frías. Acá nos haría falta, ¿qué nos haría falta para hablar de shock en este paciente? Extremidades frías, ¿qué es lo que nos falta? El relleno capilar. Siempre tenemos que tratar de tener una idea del relleno capilar que nos da una idea clara de pérdida hemática, digamos, y estado de shock. La frecuencia cardíaca acostado, fíjense, 88 latidos por minuto, la tensión arterial 110-70, sentado 100, ¿no? Pero sentado 80-60, la TA, y la frecuencia cardíaca sentada 100. Claramente, ¿qué significa esto desde el punto de vista de la valoración hemodinámica? Que está sangrando, que tiene una hemorragia. No, Tiene hipotensión. Hipovolémico, ¿en qué estadio? ¿Vieron? Eso es lo que ustedes tienen, eso es lo que tenemos que aprender, a poner lo que nosotros sabemos en un paciente. Bueno, esto es un poquito la idea de traer un casito clínico, digamos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de shock hipovolémico? Ustedes, bueno, no te vendría a ser un shock, seguramente perdió más de 1000 mililitros aproximadamente, justamente por eso es que está acostado, no tiene síntomas, tiene buena TA, pero ya esto me llama la atención, la palidez y después la hipotensión ortostática, ¿no? Eso es claro. Acuérdense nomás de algunos datos del paciente, ¿no? Vuelvo a colocar de nuevo, fíjense la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, y si tienen esto, acostado 110-70 y sentado, ya esto se llama hipotensión ortostática, ¿se acuerdan? Y esto sirve para valorar lo que nosotros denominamos hipovolemia oculta, ¿no? O para, digamos, una maniobra semiológica que se utiliza muy frecuentemente, y es muy simple, como para ver si tiene o no tiene hipovolemia. Bueno, vamos a hablar de hemorragia digestiva alta aguda, que es el tema. Bueno, desde el punto de vista de la epidemiología, podemos decir que hay una prevalencia de 170 casos cada 100.000 adultos por año. Puede ser varicial, la hemorragia varicial constituye el 15% de hemorragia digestiva alta. Fíjense ustedes, no son muchos, por supuesto, 50% recibido en la primera semana, esto es importante saber. Y la hemorragia y la mortalidad en la hemorragia digestiva no varicial es de 8 al 10%, y la mortalidad en la hemorragia varicial es del 25 al 50%. Hace un promedio de alrededor de entre 18 y 20% la mortalidad de las hemorragias digestivas altas en total. Bueno, desde el punto de vista del enfoque clínico, ¿cuál es la manifestación clínica? Bueno, puede ser melena, como en el caso de este paciente, melena de 48 de revolución, o puede venir con hematemesis, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Desde el punto de vista del enfoque inicial, siempre hay que hacer un interrogatorio, un buen examen físico, ¿sí? Un interrogatorio, un buen examen físico, y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? La decisión, en líneas generales, muchas veces hace falta este elemento o esta conducta médica que se llama reanimación o resucitación, reanimación hidroelectrolítica o resucitación hidroelectrolítica. Esto es
se ve mucho en la emergencia o en el primer nivel, digamos, el ingreso al sistema de salud, ¿no? Y ya vamos a ver cuál es el camino que debemos seguir. Bueno, el interrogatorio, y lo que nosotros hacemos siempre es, bueno, cuándo comenzó, cómo comenzó, qué antecedentes tiene este paciente, tiene clínica o antecedentes de sangrados previos, si tiene alguna enfermedad concomitante, como por ejemplo, bueno, no es lo mismo una persona que sangre, que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esos toleran muy mal las pérdidas de sangre y las anemias, ¿no? O una cardiopatía isquémica que tenga más de 70 años, encima de una cardiopatía isquémica de entrada, ya una caída del hematocrito, una pérdida de la hemoglobina ya puede descompensar o una insuficiencia cardíaca o una enfermedad coronaria. Es decir, se complejizan los pacientes y de acuerdo a los antecedentes que tienen. Y tenemos que preguntar rápidamente esto, ¿no? Antecedentes, hemorragias previas, enfermedades concomitantes. Si tiene o no tiene patopatía, buscar estigmas de patopatía crónica, que se llama la ictericia, los neoenarámidos, la palma hepática, la ginecomastia, la distribución feminoide del vello, la circulación colateral, la citis, que son todos elementos que nos habla de alteración hepática crónica o, en algunas circunstancias, que raramente alteración hepática aguda, pero en líneas generales buscar estigma de patopatía crónica, ¿no es cierto? Si consumió algún medicamento, fundamentalmente ácido acetilsalicílico o algún AINE, o si está consumiendo algún anticoagulante de acuerdo a los antecedentes. Eso buscar rápidamente, porque en base a esto seguramente vamos a seguir nuestro camino terapéutico. Bueno, buscamos en el examen físico, bueno, los parámetros hemodinámicos. ¿Qué parámetros hemodinámicos rápidamente a la cabecera podemos encontrar? Lo mismo a nuestro paciente, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y buscarle signo de hipovolemia oculta, es decir, hipotensión ortostática. Eso es clave al comienzo del manejo de un paciente que se presenta o con hematopesia, o con melena, o con hematemesia, ¿no? Buscar los parámetros hemodinámicos y a partir de ahí, si tiene o no tiene signos de shock, reanimarle para después, en un tercer tiempo, buscar el sitio del sangrado y tratarlo, ¿no? Bueno, el estigma de patopatía ya lo dijimos a casi todo, ¿no? Y a partir de ahí la resucitación, en los cuales, bueno, la reanimación hidroelectrolítica, transfusiones de hemoderivados, pasta, y si tiene alguna coagulopatía, corrección de la coagulopatía. Bueno, esto seguramente ustedes ya lo conocen muy bien, la indicación de transfusión de sangre, ¿no? El concentrado de hematía, la decisión de transfundir, bueno, debe ser individual y basada en niveles iniciales de hemoglobina, grado de descenso, presencia o ausencia de sangrado activo, y signos y síntomas del paciente y otros factores. No es que se transfunde porque sí nomás, sino que es toda una indicación médica. Bueno, las recomendaciones generales de transfusión están relacionadas con los niveles de hemoglobina en líneas generales, ¿no? Con hemoglobina por debajo de 8 gramos de decilitro sin tener en cuenta la estabilidad del paciente. Es decir, si tiene una hemoglobina de 7, tenemos que transfundir. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que la hemoglobina es lo que lleva el oxígeno a los tejidos, ¿no? Hemoglobina por debajo de 10 para pacientes mayores de 65 años, es decir, tiene un hematocrito de 23, 24, y en un joven tal vez no transfundamos, pero en un 27, 28, en una persona de más de 65 años que tenga antecedentes de insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar, deben transfundirse como para mejorar la disponibilidad de oxígeno al tejido. Bueno, también se puede utilizar concentrado de plaquetas, cuando las plaquetas están por debajo de 10.000, ¿no? Para evitar el sangrado espontáneo. Cuando las plaquetas están por debajo de 20.000, el paciente es febril o en fase de inducción de las quimioterapias, o cuando está por debajo de 50.000, si tiene sangrado activo, o cuando se va a hacer alguna intervención quirúrgica. Eso respecto a la transfusión de concentrado de plaquetas. Bueno, plasma fresco y congelado, si existe un serio sangrado y presenta
un tiempo de protrombina por arriba de 18 segundos o un KPTT por arriba de 60 segundos. Es decir, plasma y fresco y congelado, nosotros estamos aportando los factores de la coagulación, K dependiente fundamentalmente, menos el factor lábil, que es el factor de vida media más corta. Fíjense ustedes la clasificación de las hemorragias digestivas según la magnitud de la hipovolemia, es decir, según los elementos clínicos que nosotros veamos, de acuerdo a las manifestaciones clínicas que nosotros veamos, es la estimación del volumen de sangre perdido. Y acá van a haber varias clasificaciones, pero no son todas, no son muy diferentes todas. Tenemos que saber que, sigamos, ustedes que ya conocen shock, ¿no? Ya tienen una idea del shock hipovolémico, ya tenemos que saber que alguien que perdió menos de 500 mililitros de sangre, que es lo que se extrae en una extracción de sangre en los donantes voluntarios, que sacan más o menos 450, 500 mililitros, ¿no? Con un vaso de café, una taza de café con leche y un pan, en línea general le dan más para que se sienta bien, ¿no? Pero no produce ninguna manifestación de hipovolemia, ¿no es cierto? Pero sí, cuando comienza a perder más de 500 a 750 a 1000 mililitros, comienza a ver, puede tener hipotensión ortostática, puede tener la piel fría, ¿no? Algún signo de hipovolemia oculta. Moderada, cuando se pierde más de 1200, ¿sí? Ya aparecen otros elementos, por supuesto, que la taquicardia y la hipotensión en decúbito, y la pérdida de más de 1750 o más del 35-40% de la volemia produce claramente un shock manifiesto. Esta es otra clasificación muy parecida, son todas iguales, digamos, desde el punto de vista de lo que tenemos que saber desde el punto de vista del examen físico y la apreciación del estado de shock. Si está hipotenso, taquicárdico, con un relleno capilar más de 2 segundos, con alteración de la conciencia, un síndrome confusional, sudoración, y tiene una frecuencia cardíaca más de 120, con la presión arterial menos de 60, está sangrando activamente y además está en un shock severo, y lo más probable es que perdió más de 2000 mililitros de sangre. O cuando dice que perdió o que sangró o que tiene matemesis y le encontramos una frecuencia cardíaca de 80 por minuto, no tiene hipotensión ortostática, no tiene taquipnea, no tiene frialdad, tiene un buen volumen de diuresis, no está excitado y no tiene hipotensión ortostática. Ese perdió menos de 750 mililitros. Es decir, estos son elementos clínicos que tenemos que tener, ya tenemos que ir buscando siempre. Y bueno, nuestro paciente se ubicaba justamente acá, ¿no? De acuerdo a cómo estaba, tenía hipotensión ortostática, ¿no? Sobre todo cuando hacíamos las maniobras semiológicas, estaba con la piel fría, es decir, este paciente perdió entre 750 y 1500 mililitros. Bueno, la clasificación de la gravedad de una hemorragia digestiva en base a la repercusión hemodinámica, bueno, leve, moderada, grave y masiva, exactamente igual, son todas iguales, así que le traje toda esta porque para que en 1700, 1250 no vamos a pelear por eso. Lo que sí tenemos que saber es que si tiene determinadas manifestaciones, perdió lo suficiente como para inestabilizar desde el punto de vista hemodinámico. Bueno, los objetivos en un paciente que tiene hematemesis o sangrado digestivo alto, identificar el sitio de sangrado, detener el sangrado y evitar el resangrado. Es decir, una vez que nosotros tenemos el paciente, ya sabemos que está sangrando en forma activa o que está con inestabilidad hemodinámica, comenzamos una reanimación hidroelectrolítica, tratamos de estabilizar y después buscar el sitio del sangrado, ¿no? Bueno, el paso inicial en el manejo del shock en paciente que sangra es reconocer su presencia. En eso estábamos, digamos, en que tenemos que tratar de reconocer la presencia del shock para iniciar tratamiento. Bueno, los síntomas: ansiedad, astenia, calofrío, apatía, ¿no? Y los signos: piel pálida, fría, taquicardia, taquipnea, hipotensión arterial, oliguria, ¿no? ¿Qué diagnóstico fisiopatológico puede realizar respecto a nuestros pacientes, digamos?
¿no? Hipovolemia por hemorragia moderada, shock hemorrágico clase 2, ya habíamos visto, hipoxia tisular con aerobios. Siempre que hay anemia o disminución de la hemoglobina, hay hipoxia tisular, ¿no? Una hipoxia anémica en este caso, ¿no? Y disminución del retorno venoso del gasto cardíaco, eso es lo que nosotros conocemos como forma que forma parte del shock. Entonces, el paciente que nosotros habíamos visto que tenía melena, ingesta de aire, tenía varios meses ingiriendo aire, hipotensión ortostática, ¿no? Pérdida de volemia del 10%, asintomático. 20% hipotensión ortostática, acá estaba. 25% taquicardia en reposo y más del 40%, ¿sí? Hipotensión arterial. También esta es una forma más práctica, digamos, y rápida de clasificar a los estados de shock, y nuestro paciente se encuentra justo ahí, justo en estadio 2 de shock hipovolémico. ¿Qué conductas tenemos que asumir con un paciente que está en shock hipovolémico? ¿Internamos? Y sí, tenemos que internarle, no lo vamos a mandar a la casa, ¿no? Rápido. ¿Por qué o para qué tenemos que internar a este paciente? Para evitar la progresión a shock hipovolémico tardío o de etapas avanzadas. O sea que para evitar esto tenemos que reanimarlo, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer para evitar la progresión al shock hipovolémico? Acceso venoso, ¿no? 1 o 2 vías periféricas. La mayoría de la bibliografía todavía hoy dice 2 vías de grueso calibre, 2 vías periféricas de grueso calibre. Proteger la vía aérea, siempre que proteger, sobre todo si hay deterioro del sensorio, oxidación, o si está vomitando en forma activa. Reposición de la volemia y reanimación hidroelectrolítica con cristaloides, y solicitar glóbulos rojos desplasmatizados. Una vez que internamos, hacemos la vía, tomamos muestra de sangre para hacer el laboratorio, sin duda. En el laboratorio, en toda persona que sangra, no debemos de dejar de solicitar un coagulograma, ¿no? Una persona que está sangrando en forma activa, el hematocrito, ¿me sirve para algo? En una persona que está sangrando en forma activa, el hematocrito no sirve como parámetro de pérdida de volumen. Lo que me sirve como parámetro de pérdida de volumen son las manifestaciones clínicas que vamos a ver. El hematocrito en los pacientes que sangran en forma crónica. En los sangrados agudos nos sirve como para objetivar la magnitud de la pérdida, ¿no? Solicitar glóbulos rojos desplasmatizados, bueno, sonda nasogástrica, sobre todo si hay deterioro del sensorio o si sospecha hipertensión portal. Cuantificar la diuresis cuantifica para saber en qué estadio de shock está y si está en shock o no. Por supuesto, no debe tener ningún tipo de ingesta, ayuno, y en el laboratorio solicitar hematocrito, coagulograma, ionograma, urea, creatinina, grupo de factor, ¿sí? Y clave el coagulograma porque si está sangrando debemos corregir. E iniciar tratamiento con inhibidor de la bomba de protones por vía endovenosa. Esto es clave en el manejo de todos los pacientes que sangran o de todos los pacientes en la emergencia, de hacer un politrauma, un gran quemado, lo que sea, tenemos que estabilizar antes de estudiar. Y para estabilizar tenemos que buscarle elementos que nos indiquen que está chocado. Así que estabilización hemodinámica, paso fundamental ante cualquier procedimiento diagnóstico terapéutico. Esto grábense de ahora y para siempre. Bueno, el laboratorio de pacientes tenía hematocrito del 22%, un KPTT de 32%, un QUIC de 100%, o sea que no tenía trastorno de coagulación, urea 0,70, seguramente por la presencia de sangre en el tubo digestivo, y la creatinina normal. ¿Transfundimos al paciente con glóbulos rojos? ¿A nuestro pacientito se acuerda tenía 22%? No. ¿Qué pronóstico? Bueno, y una vez que nosotros reanimamos, también tenemos que ir pensando en cuál es el pronóstico de los pacientes con hemorragia digestiva. ¿Qué pronóstico tiene nuestro paciente según los parámetros clínicos? ¿No? ¿Cuáles son los elementos que utilizamos para el pronóstico? Predictores clínicos, de mal pronóstico, mayor de 60 años, enfermedades asociadas graves, empeora el pronóstico, hipotensión o shock al ingreso, empeora el pronóstico, transfusión de más de 6 unidades de pasta de glóbulos, empeora el pronóstico, que tengan coagulopatía, y que cuando comenzó a sangrar haya estado internado por otra causa, es decir, como que la hemorragia digestiva vino o por estrés o por alguna otra, o por algún otro evento intercurrente. Es decir, si está internado porque estaba quemado, porque estaba séptico, porque estaba en un postoperatorio y comienza con eso, comienza con hematemesia o sangrado digestivo, el pronóstico es peor.
O el sangrado varicial. Dijimos, estos son los elementos clínicos, ¿no? Fíjense, son todos elementos que nosotros podemos encontrar que nos dice que el paciente que tiene hemorragia digestiva alta tiene mal pronóstico. Desde el punto de vista de la etiología, es decir, las causas de la hemorragia digestiva, tenemos, fíjense ustedes, las causas más frecuentes la úlcera gastroduodenal, ¿sí? Más o menos el 55%. Le siguen las erosiones gastroduodenales, la gastropatía erosiva, úlcera y gastropatía erosiva, es decir, la enfermedad ulceropéptica es la causa más frecuente etiológica de la hemorragia digestiva alta, ¿no? Después le sigue las varices, dijimos 15%, 20, no más del 15 a 20%. Después le sigue el Mallory Weiss, ¿no? El desgarro de la mucosa, cáncer y otras causas, ¿no? Otros serían causas raras, como por ejemplo una angiodisplasia, enfermedad de la foie, esofagitis. Y después tenemos dentro de las otras causas, las causas raras de hemorragia digestiva, la fístula vasculoesofágica, las varices gástricas secundarias trombosis de la vena esplénica, la hemobilia, la lesión de Grafo. Bueno, estos son patologías del estómago en sandía, son todas manifestaciones clínicas o expresiones síntomas de otras enfermedades autoinmunes o la hipertensión portal mismo, el estómago en sandía. Fístula entre el aneurisma de aorta y la prótesis de aorta en el tubo digestivo. Bueno, fístula aortoentérica, también son causas raras, pero hay que pensarlo en alguna oportunidad. Bueno, la hemorragia digestiva alta, el comportamiento, la hemorragia digestiva no varicial, que es la que estamos hablando en este momento, fíjense ustedes, que se autolimita 85 a 90%. Acuérdense que uno de los objetivos terapéuticos era buscar la causa, estabilizar, buscar la causa del sangrado y evitar el resangrado, ¿no? Es decir, la mayoría se autolimita, pero puede volver a resangrar, ¿no? Y hay algunas que continúan sangrando o recidivas, que son alrededor del 10 al 15%. Esto también, cuando estamos viendo al paciente, estamos revisando y viendo la historia, vemos el pronóstico, vemos por qué puede ser, ¿no? Tenemos que ir buscando si tiene riesgo de resangrado o no, y ahora después vamos a ir viendo. Bueno, dentro de las complicaciones de la hemorragia digestiva alta, de cualquier hemorragia pero alta, insuficiencia renal aguda por hipovolemia, por sobrecarga. Generalmente cuando, fíjese, el paciente nuestro estaba orinando bien todo y tenía la urea elevada. Justamente la presencia de sangre en el tubo digestivo hace que se eleve la urea sin fallo renal. Pero ojo, que la hipovolemia mantenida en el tiempo puede desencadenar una necrosis tubular aguda, que es sí una insuficiencia renal aguda por hipovolemia, ¿no? Bueno, el infarto agudo de miocardio dijimos que descompensan, las anemias descompensan las cardiopatías isquémicas, o sea que pueden empeorar y desencadenar un infarto, se pueden broncoaspirar o pueden tener insuficiencia respiratoria. Esto es una complicación y después no quedaría, bueno, el shock hipovolémico. Bueno, ¿cuáles son los desafíos en la hemorragia digestiva alta no varicial? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Inicialmente, evaluación hemodinámica y estabilización y establecer el diagnóstico. No el diagnóstico de sangrado, sino el diagnóstico de dónde está el sangrado, qué es lo que está sangrando, establecer un pronóstico y la probabilidad de resangrado, ¿no? Detener el sangrado, reducir el resangrado y diferenciar pacientes de alto y bajo riesgo. ¿Cómo diferenciamos pacientes de alto y bajo riesgo? Con los predictores clínicos. Y ahora vamos a ver, seguramente vamos a desarrollar bien qué predictores utilizamos y para saber si la mortalidad va a ser más alta o menos alta. Vamos a disminuir la mortalidad y reducir la hospitalización y reducir los costos. Para todo esto tenemos que tener un camino a seguir siempre y debe estar protocolizado y siempre debe ser el mismo. Bueno, dentro de los antecedentes, los factores predisponentes, hábitos tóxicos, ingesta de aire, antecedentes de úlcera, antecedentes de patopatías crónicas, de enfermedades graves, y el examen físico es lo que habíamos visto, que tenemos que buscar en todos los pacientes, estigmatopatía, ictericia, citis, hepatomegalia. En el TAC hay que hacer un tacto rectal para buscar generalmente la presencia o tratar de localizar el sitio de sangrado. Y después, esto que ya habíamos visto respecto al volumen del sangrado, digamos, y las manifestaciones de hipovolemia o no. Habíamos visto las manifestaciones, digamos, las medidas generales a utilizar, ¿no? Estabilización hemodinámica, ya habíamos discutido esto. Y por supuesto que uno de los puntos y de los objetivos nuestros
Micaela, ¿estás viva? Ah, sí, estás viva. No, porque hace 10 minutos que te estoy mirando y no, ni piscás el ojo, ni parpadeás. Bueno. ¿Y los que tienen cámara apagada, tienen cámara apagada o no están? Ese es mi gran Estamos, drama. Bueno. Estamos acá. Algunos tenemos. Estamos, sí. Porque a mí me gusta verles, por lo menos. Bueno, la endoscopía dijimos que para hacer diagnóstico biológico también podemos establecer un índice pronóstico de resangrado y mortalidad con el estudio endoscópico, y la endoscopía debería ser terapéutica en casi todos los casos de tratamiento endoscópico, ¿no? Entonces, en la hemorragia digestiva alta, la endoscopía, y debe ser, bueno, estas son las etiologías, ya habíamos visto, y debe ser precoz, ¿no? El pronóstico: alto riesgo de sangrado, de resangrado de mortalidad, y bajo riesgo de resangrado de mortalidad en la hemorragia digestiva alta no varicosa. Y el pronóstico establecemos según parámetros clínicos, ya vimos algunos elementos, según parámetros endoscópicos, vamos a ver la endoscopía, seguramente algunas imágenes, y según algunos indicadores numéricos que mezclan, digamos, la endoscopía con los elementos clínicos. Bueno, ya habíamos visto en nuestro pacientito el alto riesgo de mortalidad según parámetros clínicos, enfermedades concomitantes graves, aumenta el riesgo, paciente mayor de 65 años, presentación con signo de shock, empeora el pronóstico, digamos, anemia severa al inicio, también empeora el pronóstico, tiene más mortalidad en los pacientes, inicio del sangrado estando internado por otros motivos, ya lo habíamos dicho, y el antecedente no ingesta de aire. Esto es importante y siempre hay que preguntar si ingirió aspirina o algún otro antiinflamatorio no esteroide, porque si ingirió en los últimos 10 o 15 días, eso hace que el pronóstico sea un poco mejor. Esto según parámetros clínicos, ¿no? Según parámetros endoscópicos, utilizamos esta clasificación, ¿no? Si el diagnóstico es una úlcera péptica, utilizamos la clasificación de Forrest, que establece 3 grados fundamentalmente: Forrest 1, 2 y 3. El tipo de hemorragia: en el Forrest 1 hay sangrado activo, en el Forrest 2 estigma de sangrado, se ve que sangró hace un rato, y en el Forrest 3 sin estigma de sangrado. En el Forrest 1 tiene sangrado activo, puede ser en chorro, ¿no? El riesgo de resangrado sin duda que es muy alto, ¿no? Sangrado en chorro o escurrimiento continuo en NAPA, ¿no? El 1A o 1B, y tienen alta probabilidad de resangrado, alta chance de resangrado, ¿no? En el Forrest 1A, sangrado en chorro; B, escurrimiento continuo. Forrest 1 es sangrado activo. Forrest 2, con estigma de sangrado, se ve el vaso, pero no está sangrando, ¿no? Hay el 1A, perdón, el 2A. El 2B hay un coágulo pardo que está adherido, y el 2C hay un coágulo, digamos, una base, un coágulo plano sobre una base negra, ¿no? El riesgo de sangrado, los que tienen alto riesgo de sangrado son el Forrest 1A, 1B y el 2A. Estos todos tienen alto índice de resangrado, por lo tanto tienen mayor mortalidad, ¿no? Y el Forrest 3 es sin estigma de sangrado, hay una úlcera con lecho limpio, ¿no? Y eso se puede considerar que puede ser lo que es sangrado, ¿no? Esto según parámetros endoscópicos. Según parámetros clínicos, estos son los elementos, ¿no? Según parámetros endoscópicos y según índice numérico, utilizamos este score de Rockall, ¿no? Que utiliza como variable la edad, el estado hemodinámico, enfermedad asociada y el diagnóstico. Fíjense ustedes que a cada uno de ellos le da una puntuación: edad menor de 60 años 0 puntos, 60 tiene 1 punto, más de 80 años 2 puntos. El estado hemodinámico, si la tensión arterial es más de 100, 0 puntos. Si está, digamos, si es más de 100, ¿no? Con una frecuencia cardíaca de menos de 100. Si tiene una frecuencia cardíaca de más de 100, 1 punto, y tiene una presión sistólica por debajo de 100, 2 puntos. No, enfermedad asociada, ninguna enfermedad. Sí, lo mismo, mezcla un poco los parámetros clínicos, fíjense ustedes, con algunos hallazgos endoscópicos, y
Con esto le da una puntuación, ¿no? Y según los puntos que vamos sumando con todos estos elementos, bajo riesgo de resangrado de mortalidad, cuando tiene menos de 2 puntos, riesgo intermedio cuando tiene 3 y 4 puntos, y alto riesgo o alta mortalidad cuando tiene más de 5 a 11 puntos, dice. Si ustedes se ponen a mirar, cuanto más sumamos es porque peor está el paciente. Por supuesto que algunas veces, en algunas úlceras localizadas en la parte alta de la curvatura menor, pueden evolucionar, bueno, hasta la arteria gástrica, y esto, la localización de la úlcera, por ahí nos da una probabilidad de una muerte, digamos, nos indica una mayor probabilidad de muerte, una mortalidad más alta sería, ¿no? Y la úlcera en la cara posterior del bulbo puede evolucionar la arteria gastroduodenal, es decir, algunas localizaciones nos dan una idea de la mortalidad. Bueno, la terapéutica endoscópica, dijimos que la endoscopía debe servir para localizar el sitio del sangrado y para hacer tratamiento, y de paso, una vez que vemos qué es lo que está sangrado, establecer también nos sirve como un indicador pronóstico. Bueno, la terapéutica endoscópica indica las lesiones de alto riesgo de sangrado, 1A, FOREC 1A, 1B y 2A, que era el sangrado en chorro, sangrado en napa y el coágulo adherido. No indicaban las lesiones de bajo riesgo de sangrado, FOREC 2C y FOREC 3, y nos queda el FOREC 2B, ¿no? Coágulo adherido, se debe lavar y remover el coágulo para mirar qué es lo que hay debajo y tomar una conducta, ¿no? Esto es desde el punto de vista endoscópico. Bueno, la terapéutica endoscópica, el tratamiento endoscópico, bueno, comparado con droga o placebo, demostró disminuir el número de resangrados, esto es importante. El número de cirugía, por lo tanto, si disminuye el número de resangrados, el número de intervenciones quirúrgicas y disminuir la mortalidad. Bueno, en los pacientes con hemorragia digestiva alta no varicial, no varicosa. Todas las soluciones que se inyectan para lograr la hemostasia tienen la misma eficacia, la epinefrina, ¿no? La solución salina hipertónica, la glucosa al 50, el etanol, el polidocanol, el AET, la etoxiesclerol, ¿no? Cualquiera de ellos tienen la misma eficacia. La terapéutica endoscópica, ningún método de hemostasia térmica de contacto es superior a otro. La combinación de un método térmico y la inyección de una solución puede lograr una hemostasia superior en algunas circunstancias, ¿no? En caso de resangrado, siempre que se hizo una terapéutica endoscópica y vuelve a sangrar, se recomienda una segunda endoscopía y tratamiento endoscópico. Es decir, tiene indicación, todavía no tiene indicación quirúrgica. Y la cirugía se reserva para el fracaso del segundo tratamiento endoscópico. Desde el punto de vista de del tratamiento farmacológico, siempre se debe, bueno, no se recomienda el uso de anti-H2, es decir, de ranitidina, famotidina, lo que todavía en alguna bibliografía sigue estando. No se recomienda el uso de octedria ni de somatostatina en hemorragia digestiva alta no varicial, y están indicados los inhibidores de la bomba de protones, porque estos disminuyen el resangrado fundamentalmente. Bueno, en los pacientes de alto riesgo, los inhibidores de la bomba de protones se usan a altas dosis, ejemplo, 80 miligramos de omeprazol endovenoso y luego 8 miligramos hora durante 72 horas. Esta es la dosis que se utilizan habitualmente en los pacientes con hemorragia digestiva alta no varicial. El paciente de bajo riesgo puede recibir los inhibidores de la bomba de protones por vía oral, ya que estos pacientes se pueden alimentar dentro de las primeras 24 horas. Acuérdense ustedes que y la endoscopía debe ser precoz dentro de las primeras 6 horas, ¿no? La endoscopía debe ser precoz, lo que no evita que tengamos que hacer la reanimación y estabilización previa, ¿no? Es decir, vemos el paciente primero, estabilizamos y dentro de las primeras 6 horas hacer la endoscopía. Bueno, y debe investigarse la presencia siempre de Helicobacter pylori y de estar presente, hacer el tratamiento para erradicar. Bueno, entonces, hablando de hemorragia digestiva alta no varicial, en resumen, las manifestaciones clínicas pueden ser hematemesis y melanohematoquesia. Cuando llega el paciente hay que hacer una valoración hemodinámica, ¿no? y reposición hidroelectrolítica, reanimación hidroelectrolítica, endoscopía precoz dentro de las primeras 24 horas, idealmente dentro de las primeras 6 horas, inhibidor de la bomba de protones en goteo continuo, ¿no? Y en pacientes de alto riesgo, o sea, FOREC 1A
1B y 2A, ¿no? Terapéutica endoscópica, ¿no? Y queda el 2B, ya habíamos dicho, hay que remover el coágulo de abajo para decidir el tratamiento. Y el paciente de bajo riesgo no se hace tratamiento endoscópico, ¿no? Por el 2B y 3, alimentación precoz, después de las primeras 24 horas, inhibidor de la bomba de protones por vía oral y alta precoz. Investigamos la presencia del Helicobacter pylori para realizar el tratamiento. De acuerdo al número de unidades de pasta de globo confundida, la mortalidad, fíjense ustedes, de 2.5% cuando no se necesita transfusión, de 6.7% cuando se necesita de 1 a 3 unidades para transfundir, y de 11.7, casi 12%, cuando se necesita 4 o 6 unidades de transfusión. Y la mortalidad, fíjense ustedes, sube, ¿no? Casi al 32%, 33%, cuando se necesitan más de 10 unidades, es decir, cuando se necesitan más de 10 unidades serían transfusión masiva. Lo que pasa es que a partir de que se necesiten más de 6, la transfusión masiva ya le agregamos mortalidad por el solo hecho de la transfusión y el shock que eso nos conlleva, ¿no? La pérdida sanguínea. Bueno, ¿qué estamos mirando acá? Circulación colateral, una persona con un abdomen prominente y lobuloso. Debe haber algo de hepatopatía o por lo menos hipertensión portal, ¿no? La palma hepática, la telangiectasia, ¿no? O neoaralgia, también se llama, ¿no? La ictericia, sí, el edema. ¿Qué estamos viendo acá? Todo estigma de hepatopatía crónica. Ahí estamos por comenzar a hablar de la hemorragia digestiva alta varicial, ¿no? Constituye, dijimos hoy, el 15% de la hemorragia digestiva alta. La mortalidad en un episodio de esta sí tiene mortalidad más elevada, 25 al 50%, 50% recidiva en la primera semana y 70% recidiva al año. Esto es importante, esta es una de las manifestaciones clínicas de la hipertensión portal. Un tercio de los pacientes cirróticos desarrollan hemorragia severa, 30 al 50% de mortalidad en el primer sangrado y 30% en sangrados subsiguientes, y tiene una mortalidad mucho más alta. Solamente el 50% dejan de sangrar espontáneamente. Fíjense ustedes, está la gran diferencia con la hemorragia digestiva alta no varicial, que alrededor del 85% dejaban de sangrar espontáneamente, ¿no? Y esto, la mitad nomás. Tiene un alto índice de resangrado, 50% en los primeros 10 días, que disminuye a partir del tercer día y luego de 180 días se equipara a lo que nunca ha sangrado. Es decir, que hay que esperar por lo menos 6 meses para decir que el riesgo de resangrado de la varices es menor. No, la clasificación de las varias, clasificación de varices esofágicas, esta es la que a mí más me gusta, ¿no? Grado 1, cordones que desaparecen con la insuflación, es decir, significa que la presión portal no es lo suficientemente elevada como para mantener cordones muy grandes. Grado 2, cordones que se aplanan parcialmente con la insuflación, ¿no? Grado 3, cordones que se aplanan parcialmente o que ocupan menos del 50% de la luz, ¿no? Y grado 4 ocupan más del 50% de la luz y no se aplanan con la insuflación. Significa que son varices de gran diámetro y que la presión interna es muy, muy elevada, ¿no? Bueno, el aumento de la presión portal, aumento de la resistencia vascular intrahepática, aumenta la presión portal, pues también el aumento del flujo sanguíneo esplácnico hace que aumente la presión de la vena porta, desarrollo de circulación colateral y varices esofágicas. Por supuesto que todo lo que tenga que ver con la hepatopatía y el cambio de la dinámica esplácnica, ¿no? Disminuye la resistencia vascular, disminuye el volumen de sanguíneo efectivo, activa los sistemas neurohormonales, vasoactivo, retención de sodio y agua, y de vuelta aumenta el flujo. Esto es un círculo vicioso para que las varices aumenten de diámetro y el riesgo de sangrado sea menor. Por supuesto que, fíjense ustedes acá, ¿no? Cuando nosotros conocemos un poquitito los mecanismos fisiopatológicos, ya vamos teniendo idea de cuáles son las estrategias terapéuticas que podemos utilizar, ¿no? Bueno, tratamiento de la hemorragia aguda varicial. Dijimos, todo paciente que sangra,
¿no? La estabilización hemodinámica es el primer paso, es decir, reconocer en qué estadio de shock, si está en shock, en qué estadio está, para comenzar una estrategia terapéutica adecuada, ¿no? Reposición de la volemia debe ser cautelosa. Acuérdense ustedes, la mayoría de los pacientes con hipertensión portal y ascitis no suelen tener hipertensión arterial, siempre tienen TA de 110, 120 milímetros de mercurio, son detenciones normales, inclusive algunas hasta TA sistólica baja. Entonces, el objetivo de tensión arterial en estos pacientes no tenemos que buscar 110, 120 milímetros de mercurio de sistólica, sino que entre 95 y 100 milímetros de mercurio con una TA sistólica ya es suficiente, ¿no? Reposición de la volemia cautelosa, digamos con el objetivo de una TA de 95 o 100, una TAM de 65 milímetros de mercurio, colocar sonda nasogástrica, ¿no? Bueno, fíjense ustedes acá, paracentesis evacuadora, prevención de peritonitis bacteriana espontánea, prevención de encefalopatía hepática, control de la hemorragia y prevención de la recidiva. Todo esto forma parte del tratamiento del manejo terapéutico de un paciente con hemorragia digestiva alta varicial, ¿no? Porque si solo calmamos, si solo buscamos el sitio del sangrado y la hemostasia, tiene hipertensión portal, el hecho del sangrado va a hacer que la ascitis, tener una ascitis grado 2 o grado 1, rápidamente sea una ascitis de grado 3. ¿Qué significa una ascitis de grado 3? Que tiene ascitis de tensión, y la ascitis de tensión produce alteración de la mecánica respiratoria. Si tiene alteración de la mecánica respiratoria, tenemos que evacuar para mejorar la mecánica respiratoria, o ventilatoria, como quieran llamarlo. Todos los pacientes que tienen ascitis y tienen hipertensión portal tienen alto riesgo de tener peritonitis bacteriana espontánea. El 25 al 30% de los pacientes que se internan por otra causa, que tienen hipertensión portal y ascitis, se internan por otra causa, tienen peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer una punción, además de para evacuar, para estudio el líquido ascítico. Y tiene más de 250 polimorfos nucleares, más de 500 más de 500 neutrófilos, glóbulos blancos, ¿no? Tenemos que hablar de peritonitis bacteriana espontánea. Por lo menos ya tiene riesgo de tenerlo y iniciar el tratamiento preventivo. Con esto, además, ya estamos preveniendo la encefalopatía. Si tiene sangre en el tubo digestivo, acuérdense ustedes que la sangre en el tubo digestivo, los compuestos del amonio se van a absorber y no son detoxificados por el hígado. Entonces, va a hacer una encefalopatía hepática o va a empeorar si ya la tenía. O sea que también tenemos que tratarlo, control de la hemorragia por el sangrado y porque eso es la manifestación clínica inicial, y prevenir la recidiva. Es decir, estos son los elementos que tenemos que tener bien presentes. Bueno, en la reposición de la volemia dijimos que tenemos que hacer una reposición de la volemia cautelosa, ¿no? Colocar sonda nasogástrica, remover la sangre del estómago, limpiar el estómago previo a la endoscopía y monitorear el sangrado. Para estas cosas nos sirve la sonda nasogástrica en este contexto, para remover la sangre, limpiar y monitorear el sangrado, si hay sangrado activo. Paracentesis evacuadora, ¿no? Ya dijimos por qué tenemos que hacer la paracentesis evacuadora, para mejorar la mecánica ventilatoria, fundamentalmente, para estudiar el líquido y para prevenir la peritonitis bacteriana espontánea, o para saber si lo tiene en estas circunstancias, ¿no? Acuérdense ustedes que, bueno, además si tiene hemorragia varicial, reduce la función macrofágica, mayor translocación bacteriana, mayor incidencia de infección. El tratamiento es con ofloxacina, 400 miligramos cada 12 horas, que puede ser por vía oral o sonda nasal, ¿no? Prevención de la encefalopatía. ¿Cómo se previene la encefalopatía? Bueno, hablando del tránsito intestinal, lactulosa 30 mililitros cada 12 horas y utilizando un antibiótico de amplio espectro que nos ayuda a disminuir la carga bacteriana intestinal, ¿no? Neomicina o rifamicina, el neomás, el que más utilizamos, la lactulosa para acelerar el tránsito y la neomicina para disminuir el número de bacterias. Por lo tanto, esto es para prevención de la encefalopatía hepática. Y tenemos que controlar la hemorragia varicial. El tratamiento puede ser un tratamiento farmacológico, tratamiento endoscópico, TIPS, tratamiento quirúrgico,
o en alguna o en muchas circunstancias, un tratamiento mecánico, digamos, con taponamiento de la varice, ¿no? Esto para el control de la hemorragia. Tratamiento farmacológico, podemos utilizar vasopresina. La vasopresina, bueno, un vasoconstrictor y por ahí desencadena taquicardia, puede desencadenar eventos isquémicos, angina, ángulo, infarto. Entonces, bueno, hipertensión arterial o encefalopatía hipertensiva, crisis hipertensiva, entonces utilizar la vasopresina con nitroglicerina, que disminuye los efectos colaterales adversos, o si no podemos utilizar la somatostatina, que es un vasoconstrictor esplácnico, fundamentalmente, disminuye la presión portal y disminuye el sangrado, o el octiotriol o la terlipresina, ¿no? En el tratamiento endoscópico podemos hacer la escleroterapia de la varice, o ligar las varices. O colocar algún tip, también tratamiento mecánico. El taponamiento esofágico se utiliza el balón de Taquipláqueno, de una sonda balón, de doble balón, ahora vamos a mirar si tengo alguna, o el balón de Minnesota. Control de la hemorragia con vasopresina, bueno, control del sangrado en el 50% de los pacientes, es un potente vasoconstrictor esplácnico, alto porcentaje de complicaciones, bueno, por eso se asocia a la nitroglicerina, que es un vasodilatador y disminuye el número de complicaciones, ¿no? La terlipresina, un vasoconstrictor esplácnico, vida media más larga, esa es la ventaja que tiene, se puede administrar en bolo, tiene menos efectos adversos que la vasopresina. Control de la hemorragia en el 73% de los casos, ya tienen buen índice de hemostasia, similar tasa de éxito a la somatostatina y similar tasa de éxito a la escleroterapia, o sea que al tratamiento endoscópico. Bueno, la somatostatina, un vasoconstrictor esplácnico, tiene vida media corta, esa es la desventaja, se administra en infusión continua, pocos efectos adversos, control de la hemorragia en el 78%, similar tasa de éxito a la terlipresina, similar tasa de éxito a la escleroterapia, y el octiotri es una alternativa. Si la somatostatina y el octiotri es un análogo, y la terlipresina es un análogo de la vasopresina. El tratamiento endoscópico, fíjense ustedes que cuando nosotros consideramos que hay un sangrado varicial con la endoscopía, ¿se considera el sangrado varicial cuando vemos que tiene varice que está sangrando, esto cae de maduro, o cuando hay presencia de estigma de sangrado reciente, tapón de fibrina o un coágulo adherido, por supuesto, a la pared de alguna varice, o esto es clave, la presencia de sangre fresca en el estómago en un paciente con varices esofágicas y no encontramos otra alteración potencialmente sangrante, es decir, no encontramos la úlcera, la gastropatía erosiva, nada, y tiene varices y hay sangre, entonces fue la varice lo que sangró. Bueno, el tratamiento endoscópico es escleroterapia o ligadura, y con la esclerosis puede ser con AET, alcohol o polidocanol, ¿no? Puede ser intravaricial o paravaricial, esto es de acuerdo a la experiencia de cada endoscopista, ¿no? Y en algunas circunstancias la colocación de bandas para ligar. Bueno, la comparación entre ligadura endoscópica y esclerosis, igual porcentaje de hemostasia, menor porcentaje de resangrado, menor sesión de tratamiento, porque cualquiera de los tratamientos por esclerosis hay que repetir a las 24 o 48 horas, repetir el proceso hasta que se esclerose, y bueno, y menor índice de complicación. Y un resumencito de hemorragia digestiva alta varicial, bueno, la manifestación clínica, la presentación, hematemesis, melena en un paciente con sospecha de hipertensión portal. Una vez que viene, hacer el interrogatorio, buscar y tratar de valorar cuál es el estado hemodinámico, reposición de la volemia, sonda nasogástrica, y se puede comenzar con somatostatina 250 microgramos en bolo, luego 250 microgramos por hora, o octiotri de 50 miligramos en bolo, luego 50 miligramos hora, o terlipresina, 2 miligramos cada 4 o 6 horas, se puede hacer por vía subcutánea, en bolito, andan muy bien, tienen la misma tasa de éxito que hemos visto. Tenemos que prevenir las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? La pericolitis bacteriana espontánea, la encefalopatía hepática, ¿no? Eso tenemos que... Y el trastorno ventilatorio por la CITI grado 3, ¿no? Prevenir las complicaciones, una infección con norfloxacina para prevenir la pericolitis bacteriana espontánea, y para la encefalopatía, la lactulosa o la neumicina. El diagnóstico endoscópico del lugar, el sitio de sangrado, tratamiento endoscópico, bueno, o si no, en algunas circunstancias,
taponamiento esofágico, bueno, solo si no se puede realizar una terapéutica endoscópica. O los tips en algunas circunstancias si fracasa el tratamiento endoscópico o farmacológico. Esta sondita, cuando no disponemos de tratamiento endoscópico o no hay drogas, o aún teniendo drogas, a veces para evitar, para hacer una hemostasia activa mecánica en el momento, se coloca este baloncito, un balón de Sestaque Blackmore, que tiene 2 balones, un baloncito distal y el proximal, que es fusiforme, el distal es como más esférico, ¿no? Colocamos la sondita hasta el pabellón, y a partir de ahí inflamos el balón distal con 125 mililitros. Esto inflamos con 125, que según algunos balones ya viene con el volumen que hay que inflar, y ahí retiramos la sondita, hasta que la sondita haga tope. Cuando la sonda hace tope, hizo tope acá, y ahí estamos comprimiendo las varices del techo gástrico y del tercio inferior del esófago. Entonces inflamos el balón fusiforme, que es el balón esofágico. Este sí inflamos hasta llevar una presión de entre 35 y 40 milímetros de mercurio, no más, porque podemos lesionar la musculatura del esófago. Y esa es la presión que tienen los capilares esofágicos y que nos permite, digamos, que compriman las venas y evitan, y estamos evitando la pérdida de circulación capilar o arterial. Entonces, 40 milímetros de mercurio. Y, digamos, estamos traccionando, acá le tenemos que poner un pesito, 200 gramos aproximadamente, para que la sonda quede haciendo tope este balón en el techo gástrico. Y cada 2 a 4 horas desinflamos unos minutitos el balón esofágico, y después volvemos a inflar para evitar las escaras por isquemia en la mucosa esofágica. Bueno, el tratamiento de la hemorragia digestiva alta por hipertensión portal o varicosa, somatostatina, fíjense ustedes, volumen inicial 250 miligramos, una ampolla diluida en 12 mililitros, a pasar en un minuto, digamos, ¿no? Si no cesa el sangrado, repetir cada 15 minutos hasta 3 veces, y hay que hacer una perfusión de 6 miligramos con somatostatina, es lo que menos usamos en la actualidad, ¿no? El octiotril y la terlipresina son los que más se utilizan, bueno, si se puede, bueno, taponamiento esofágico o tratamiento hemostático endoscópico. El octiotril, estas son las dosis que se hacen. Y bueno, esto es el manejo de la hemorragia digestiva alta variciana. Esta clasificación de Child-Pugh, en realidad, ustedes van a ver en la mayoría de lugares, dice, para establecer el pronóstico de la cirrosis. En realidad, es de la insuficiencia hepática de pacientes con cirrosis. Se aplica a la cirrosis, pero el pronóstico es de la insuficiencia hepática. Fíjense ustedes que todo lo que nosotros vemos acá tiene que ver con la función del hígado. ¿Sí? Todos los parámetros son funcionales, ¿no? Y ningún parámetro estructural del hígado. Es decir, cuando le pregunten a ustedes si hay algún score o algo para que podamos tener una idea de la función hepática y el pronóstico, sí, el Child-Pugh. ¿Sí? Lo mismo que cuando se habla de insuficiencia hepática, cuáles son las funciones del hígado, formar factores de coagulación, bueno, albúmina, ¿no? Que tenga una buena hidrodinamia dentro de su parénquima, bueno, hipertensión portal, que tenga buena función de aclaramiento de sustancias derivada del amonio, por eso la encefalopatía, y la bilirrubina y la albúmina. Esto, y siempre se quedan perdidos cuando hablamos de función hepática. ¿Alguna preguntita hasta acá? Porque ahora vamos a entrar en otro tema relacionado con la pérdida de sangre por debajo del ángulo de Freitas. Están todos durmiendo la siesta. Doctor. No, doctor. No están durmiendo. Están despiertos por lo menos. Bueno, vamos entonces. Doctor. Sí, ¿quién habló? ¿Cerdán? Acá, Cerdán. Yo tengo una pregunta. ¿Puede repetir el tipo de trastorno que genera la ascitis de grado 3 en la complicación?
Y la ascitis de grado 3 fundamentalmente se dice ascitis de grado 3 no por el volumen, sino que por, no es porque tenga la panza más grande o no, sino que cuando el grado de ascitis dificulta la ventilación o el descenso diafragmático para la ventilación pulmonar, se llama ascitis grado 3. O ascitis a tensión también le dicen. ¿Está? Esa es cuando produce alteración en la mecánica respiratoria. Cuando hay eso hay que hacer punción evacuación. ¿Sí? Bueno. Doctor, ¿en qué caso está contraindicado la endoscopía en la hemorragia digestiva alta o en la hemorragia digestiva? ¿En qué caso está contraindicado? Sí. Me complicó la vida. En realidad, la contraindicación es relativa, si uno lo piensa, digamos. Es decir, no hay que hacer endoscopía en un paciente que tiene o está en coma o que está en shock activo. Porque en realidad lo que hay que hacer es un paso previo que lo que no hicimos. ¿Está? Y cuando dije contraindicación relativa. ¿Por qué digo contraindicación relativa? Porque paciente que esté en coma, lo que hay que hacer es proteger la vía aérea antes. Y el que está inestable o está en shock con sangrado activo, lo que hay que hacer es estabilizarlo. ¿Sí? Sí. Doctor, Bueno, sí. hago una consulta. No recuerdo haber si usted nombró algo sobre el argonplasma, ¿puede ser? ¿Qué? Argonplasma. No escucho bien qué pregunta. Si usted nombró algo de argonplasma. Argón, esos son todos unos métodos para hacer esclerosis a través del calor, digamos, que se utiliza fundamentalmente el argón, o hay otras sustancias que se utilizan para el tratamiento de un tipo especial de gastropatía, que es el estómago en sandía, que aparece y que pueden ser alguna vez causa de eso. Pero no nombré, porque son cosas muy específicas, digamos, pero más o menos escuché hablar de eso, sí. Ah, bueno, muchas gracias. Hemorragia digestiva. Bueno, vamos a comenzar a hablar de hemorragia digestiva baja, que es todo sangrado por debajo del ángulo de Treitz hasta el ano, prevalencia 20 a 30 casos por cada 100.000 habitantes de año, 80% del sangrado se autolimita, esto también es importante, ¿no? 20% del sangrado persistente, por eso hay que estudiarlo. De acuerdo a la etiología, bueno, según su frecuencia, fíjense ustedes, en el colon están alrededor del 75% de las localizaciones de la hemorragia digestiva baja. Y las más frecuentes son, las causas más frecuentes colónicas, enfermedad diverticular, angiodisplasia, cáncer o pólipo, enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, colitis isquémica, colitis por radiación, esta en la actualidad se ve mucho, cosa que antiguamente se veía un poco menos, ahora se ve bastante, colitis por radiación, colitis infecciosa, bueno, de causa de infección, úlcera de recto, y pospolipectomía, ¿no? De la causa colónica, que son el 75%, la más frecuente la enfermedad diverticular, la angiodisplasia, cáncer, enfermedad inflamatoria, colitis isquémica y por radiación. En el intestino delgado, los tumores, que son 10% aproximadamente, que son los tumores, las úlceras, la enfermedad de Crohn, bueno, que también entraría dentro de la enfermedad inflamatoria, ¿no? Colitis ulcerosa y Crohn, acá, la angiodisplasia, el divertículo de Mecker y la fístula aortoentérica. Sí, una de las causas fundamentalmente suele ser una hemorragia cataclísmica. ¿No? Y a veces la causa viene de arriba y la manifestación es baja, y después está el sangrado de origen oscuro, digamos, que anda alrededor del 5%. ¿Ves? Sangra y no sabemos dónde, no podemos encontrarlo. La etiología según la edad, ¿no? En los mayores de 60 años, la enfermedad diverticular, la angiodisplasia, cáncer y pólipo, y en los menores de 40 años, divertículo de Mecker, enfermedad inflamatoria y malformaciones arteriovenosas, ¿no? De todas formas, más o menos no cambia mucho, no varía las causas. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos en toda persona que sangra? La evaluación de la volemia, ¿no? Que del estado hemodinámico del paciente, si está descompensado. Se descompensó. ¿Qué significa se descompensó? Yo odio la palabra descompensación, porque nadie define lo que es descompensación.
Cuando me dicen que estás descompensado, yo pregunto qué significa estar compensado. Eso es lo primero que quiero saber, porque si no me define cuándo está compensado, no me va a decir cuándo está descompensado. Y también tiene que definir cuáles son los términos a los que denominan descompensación. Por eso hay que tratar de ser claro, ¿no? Entonces, y eso va para la materia que hablemos y la especialidad que estemos hablando. Bueno, evaluación de bulimia, interrogatorio de reanimación, diagnóstico topográfico, hay que hacer diagnóstico del lugar, de localización, de topográfico, y qué es lo que sangra, etiológico, y hay que hacer un tratamiento. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas dijimos la hematoquesia y a veces la melena, ¿no? Los síntomas asociados puede tener dolor abdominal, cambios en el ritmo evacuatorio o puede tener diarrea. Y dentro de los antecedentes que debemos interrogar, el previo de sangrado, cirugía de aneurisma de aorta en los meses previos, bueno, la cirugía de aneurisma de aorta, sobre todo con reemplazo aórtico de las prótesis aórticas, pueden a veces quedar con algún grado de inflamación o un granuloma inflamatorio que puede hacer pared con el tubo digestivo y a partir de ahí perforarse y hacer un sangrado cataclísmico, y hay que pensarlo. Si tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca por la isquemia intestinal, ¿no? Tratamiento, ¿sí? Acuérdense ustedes que las enfermedades vasculares intestinales las isquemias intestinales crónicas pueden dar como manifestación clínica sangrado digestivo bajo, ¿no? Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, aparece en personas de más de 60 años que tengan antecedentes de cardiopatía por factores de riesgo. Bueno, si sufrió algún tratamiento radioactivo, o sea, radiante previo, ingesta de aspirina, o antecedentes de enfermedad inflamatoria, como para ir buscando la causa del sangrado digestivo. Dentro del examen físico hay que hacer la valoración hemodinámica y hacer una valoración del estado hemodinámico del paciente, y si está en shock o no está en shock y en qué grado de shock está, ¿no? Buscar, obviamente, signos de pioderma gangrenoso. Acuérdense ustedes que el pioderma gangrenoso se asocia mucho a la enfermedad inflamatoria, a la enfermedad de Crohn fundamentalmente, ¿no? Eritema nodoso, también a las enfermedades inflamatorias intestinales, las esférides periorales también, las telangiectasias también se asocian a la enfermedad inflamatoria, y siempre hay que tratar de buscar y hacer un examen físico de la región perianal, buscar fisuras anales, fístulas o hemorroides, y el tacto rectal no debemos dejar de hacer. Cuando indicamos la arteriografía en un paciente con hemorragia digestiva, bueno, están indicadas, se haya limitado a aquellos pacientes con hemorragia digestiva alta que presentan hemorragia persistente y no se ha podido localizar su origen por endoscopía alta o baja, y que por su gravedad resulta necesario llegar a un diagnóstico de lesión. La arteriografía se hace eso. Pero fíjense ustedes, para que esta técnica sea rentable, es decir, para que nos dé realmente la información que estamos buscando, tiene que tener sangrado activo. Porque si justo después de sangrar no vamos a ver nada. Eso es clave, ¿no? Desde el punto de vista diagnóstico, es condición imprescindible que al inyectar el contraste se esté produciendo una extravasación sanguínea activa en una cantidad mínima de 0,5 mililitros minuto. Si no, no vamos a ver la arteriografía, no nos va a servir para nada. Salvo que por ahí nos muestre alguna malformación vascular, algo que pues, pensemos que sea eso lo que esté sangrando. Pero en realidad, para que tenga un rédito, para que sirva, tiene que tener un sangrado activo de 0,5 mililitros minuto. También en los mismos casos en los cuales tenemos condición indispensable para, digamos, que debamos conocer el sitio y la causa, el sitio de sangrado y la causa, porque no encontramos por endoscopía digestiva alta o baja, bueno, podemos hacer una gamografía con tecnesio. Bueno, la acumulación de radioisótopo en un lugar donde pierde, digamos, puede ser detectada por el contador gamma, y se utiliza en aquella hemorragia digestiva de origen no aclarado, más o menos la misma indicación. Pero también necesita que tenga pérdida, porque si no hay ninguna pérdida no vamos a ver que quedó. De cualquiera de las dos necesita que tenga pérdida activa en algún momento, ¿no? La endoscopía perioperatoria, bueno, una vez que se indicó la intervención quirúrgica o una intervención quirúrgica por otra causa, ¿no? Por ejemplo, si le están haciendo una histerectomía a una mujer de 60 años, puede ser, o otra, y vemos que tiene divertículo, entonces vamos a mirar si el divertículo sangró. Se hace una endoscopía preoperatoria o intraoperatoria, bueno,
cuando persistan las hemorragias digestivas, ¿no? y las exploraciones previamente reseñadas no han logrado detectar el origen, ¿sí? Para ver si está sangrando dentro del tubo digestivo. Nosotros lo estamos viendo de afuera. Bueno, el diagnóstico topográfico y etiológico de las hemorragias digestivas bajas persistentes o residuantes, bueno, hematoquesia con o sin decompensación hemodinámica, hay que hacer una reanimación, videoendoscopía digestiva alta. ¿Por qué alta? Porque a veces el sangrado viene de arriba digamos, es una hemorragia alta que se manifiesta con hematoquesia, ¿no? Entonces no está. Muchas veces el paciente que tiene hematoquesia, le colocamos una sonda nasogástrica, hacemos un lavado, si no viene un lavado limpio, un lavado gástrico limpio, o si viene, por ejemplo, un lavado bilioso, estamos seguros de que el sangrado no es alto, que es bajo. Bueno, videocronoscopía. Si no sabemos la causa, podemos hacer una arteriografía. Acuérdense que para la arteriografía tenemos que tener un sangrado activo, ¿no? O si no, muchas veces la intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque si está asociado con enfermedad diverticular, que es la causa más frecuente, bueno, la intervención quirúrgica, en los divertículos se localizan en el tercio distal del colon, fundamentalmente, es ahí donde se van a buscar la endoscopía intraoperatoria. Muchas veces, en estos pacientes que tienen antecedentes de enfermedad diverticular, cuando tienen sangrado digestivo, la vemos los pólipos, vemos la salida de los divertículos, se hace un colon por enema y eso sirve como hemostasiante la mayoría de las veces, ¿no? Y si persiste el sangrado recidiva, en la intervención quirúrgica, ¿no? La colectomía distal. Bueno, el tratamiento quirúrgico de urgencia está indicado en la hemorragia masiva o en la hemorragia con sangrado activo arterial que no se controla con tratamiento endoscópico. En todos los casos de hemorragia digestiva, el tratamiento quirúrgico se reserva para estos casos, ¿no? O en la hemorragia con sangrado activo arterial que no se controla el tratamiento endoscópico. Tratamiento de la recidiva, el tratamiento de elección de la recidiva de la hemorragia es el tratamiento hemostático, endoscópico, en los pacientes en los que el episodio inicial de la hemorragia no han sido tratados endoscópicamente. Siempre hay que tratar de evitar la intervención quirúrgica en este tipo de pacientes, porque el pronóstico empeora con la intervención, ¿no? En los pacientes que ya han sido tratados endoscópicamente en el episodio inicial, hay que considerar la posibilidad de realizar un segundo tratamiento, y después del segundo tratamiento endoscópico, a partir de ahí, definir la intervención si hay resangrado de vuelta. Bueno, el tratamiento quirúrgico se considerará en los siguientes casos. Fíjense ustedes, ¿cuál es la indicación quirúrgica en la hemorragia digestiva? ¿No? Recidiva hemorrágica asociada a hipovolemia, tensión arterial por debajo de 100 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca por arriba de 100, después del primer tratamiento endoscópico. Es decir, es como que hay sangrado activo, ¿no? Si hay sangrado activo hay que buscar y tratar de salir. Si encima conocemos un lugar masivo. Recidiva hemorrágica tras un primer tratamiento endoscópico, si la úlcera presenta alguna característica como tamaño más de 2 centímetros o ciertas localizaciones. Acuérdense ustedes, la curvatura, el techo de la curvatura, la parte alta de la curvatura menor, ¿no? Que suelen, o en la cara posterior del bulbo duodenal, ¿no? Que pueden horadar algunas arterias y a partir de ahí empeoraría el pronóstico. Bueno, asimismo la cirugía de urgencia está indicada siempre en la recidiva hemorrágica después del segundo tratamiento endoscópico. El tratamiento angiográfico, es decir, las embolizaciones, se reserva para tratamiento en los pacientes con elevado riesgo quirúrgico, es decir, para los que la intervención quirúrgica estaría contraindicada, se puede iniciar o indicar un tratamiento endovascular. La cirugía de hemorragia digestiva baja es fundamental tratar de localizar el sitio de sangrado, bueno, esto habíamos visto, previo a la cirugía para evitar extensas resecciones, ¿no? La resección segmentaria es de elección cuando el sitio ha sido identificado y tiene una mortalidad muy baja, es decir, no vamos a sacar todo el colon, sino que la enfermedad diverticular está en el tercio distal. Bueno, si el sitio no fue detectado previamente ante una hemorragia digestiva baja, severa, la colectomía subtotal en elección. Habíamos visto esto, así que esto debería quedar claro, digamos.
¿no? La cirugía de la hemorragia digestiva baja, el 80% de la hemorragia digestiva baja se detiene espontáneamente, 25% eventualmente sangra, ¿no? En la instancia aguda, indicaciones habituales de cirugía en la enfermedad diverticular, lo hemos visto, la presencia de sangrado persistente o recurrente, cuando tenga inestabilidad hemodinámica, o cuando requiera más de 2.000 mililitros de sangre en 24 horas, más de 4 unidades de sangre en 24 horas en el contexto de una hemorragia digestiva baja, tiene indicación quirúrgica. El 60% de posibilidad quirúrgica del paciente que requiere más de 4 unidades de sangre en 24 horas, es decir, no hay que tratar de monitorear el ritmo del sangrado o monitorear el hematocrito de acuerdo a lo que se le está pasando para la indicación quirúrgica. Bueno, la cirugía es raramente necesaria en pacientes que requieren menos de 4 unidades de sangre en 24 horas. Bueno, la hemorragia digestiva alta, esto es un resumencito, manejo en el debut, valorar estado cardiocirculatorio, comorbilidad y hemograma, ¿no? Y ahí establecemos el bajo riesgo y el alto riesgo. Bueno, el bajo riesgo tiene frecuencia cardíaca y tensión arterial normales, frecuencia cardíaca normal, escasa patología asociada, hemoglobina más de 10 y edad menos de 60 años. Ingreso sala y endoscopía electiva. Alto riesgo está inestable, tiene alguna comorbilidad o comorbilidad importante, tiene una hemoglobina baja, por debajo de 10, digamos, o edad más de 60 años. ¿No? Ingreso a unidad de cuidado intensivo, endoscopía en las próximas 12 horas. Este es un algoritmo diagnóstico. Y acá vamos a discutir un último pacientito. Paciente mujer de 67 años y consulta por hematemesis. Tiene antecedentes patológicos de hepatopatía crónica por virus C de 15 años de evolución. Bueno, ya tiene hepatopatía crónica, virus C, 15 años de evolución, ya hay que buscarle estigma de algún otro elemento relacionado con afectación hepática. Tendencia al sueño, confusa, presenta flapping. Tendencia al sueño, confusa, presenta fácil, encefalopatía hepática grado 2, seguro. ¿No? Eso tenemos que tener. Palidez cutánea mucosa, enfermedad fría con lividez, es decir, ya está. Frecuencia cardíaca acostada 110 latidos por minuto, te ha acostado 80-60 y estado ligúrico. Está en shock, estadio 2, casi seguro. ¿Qué tenemos que pensar acá? Hematemesis, hepatopatía crónica por virus C, taquicardia, reposo y hipotensión. Pérdida de boremia, 20 o 25. Está justo ahí. ¿Cuánto el reposo tiene frecuencia cardíaca? Ahora me olvidé yo. Te ha costado frecuencia cardíaca y está en grado 2 o 3. Acá, ¿no? Pérdida 25%. ¿Qué conducta tomamos? Información. ¿Qué hacemos? Ya habíamos visto lo que teníamos que hacer, ¿no? Y acá, bueno, una paciente que casi seguro tiene un laboratorio, un hematocrito 20%, un KPTT 32, WIC 60%, 60%, urea 0,70, creatinina 70. ¿Transfundimos? Sí, tiene 20% de hematocrito. ¿Qué pronóstico tiene nuestro paciente según parámetros clínicos? Tiene hepatopatía, tiene shock, ¿no? Predictores clínicos mal pronóstico, mayor de 60 años, enfermedades asociadas graves, hipotensión de shock al ingreso, bueno, no sabemos esto, cuánto lo tenemos que transfundir, tiene alteración de la coagulación, y bueno, está internado y tiene sangrado varicial. Bueno, esta paciente tiene estigma de afectación hepática, tiene encefalopatía hepática y seguramente un sangrado varicial. Endoscopía de urgencia en las primeras 24 horas del ingreso y terminamos. ¿Alguna preguntita? Doctor, ese paciente con hematocrito 20, ¿vamos a subir el hematocrito hasta lo normal o hay un valor que deberíamos llegar? El objetivo es en los pacientes, paciente que tiene más de 65 años o tiene enfermedad coronaria o enfermedad pulmonar, tiene que tener un hematocrito, el objetivo es del 33% por lo menos. ¿Sí? Y en los pacientes que no tienen enfermedad pulmonar o que no tienen enfermedad cardíaca, con hematocrito por arriba de 28-30% es suficiente. Gracias. ¿Alguna otra preguntita?
Bueno, dejamos de sembrar por hoy entonces. ¿Y una pregunta? Preguntita, escucho, espero inquietudes. Bueno, entonces, espero que le vaya bien, que rindan todos, que aprueben. Un buen mes de agosto y septiembre, viene la primavera, así que van a tener mucha energía para estudiar. Hasta luego.